El juez que rehusare juzgar, pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido como culpable de denegación. Que se cuelen. O sea, no importa el mecanismo. O sea, no importa si es encuesta, si es de convención de delegados, si es abierto. O sea, la tentación de Cristo está ahí. El señor Linero se impone. En el procedimiento la Junta no demostró, no reflejó, proyectó como cierta ambivalencia. Porque el problema es ese. ¿Cuándo son las primarias en los municipios? Para escoger los candidatos. ¿Y quién es el que está convocado para escoger esos candidatos? Es un fraude, el sistema es un fraude. Por eso es que el narcotráfico se cuela con todos los candidatos que le da la gana. Preso en Estados Unidos. Ajá. Lo tuvieron que sacar del partido de la Cámara. Ese es otro tema, el narco y la política. La intención de la resolución es democratizar, o sea, aperturar a que los procesos en los partidos políticos sean cada vez más democráticos, más inclusivos y más participativos. Se ha alegado que es inconstitucional lo que dictaminó la Junta Central Electoral. Eventualmente, cualquier individuo tenga dinero o influencia monetaria, comprar una candidatura. Estrado, una muy buena presentación. Ojalá que esto se pueda difundir. En la actualidad hay un debate sobre la pertinencia o no de la resolución 13-2023 dictada por la Junta Central Electoral el 8 de mayo del año en curso para regular la aplicación del porcentaje de las reservas de las candidaturas que establece la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. La parte dispositiva de esa resolución que a los fines de este análisis interesa es la siguiente. Segundo, la aplicación de las reservas de candidaturas que al efecto deban ser realizadas por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos dentro del porcentaje del 20% que establece la ley, deberá ser realizada por cada nivel de elección. Eso es un término importante. Por cada nivel de elección, según se indica a continuación, dice la resolución. Y señala ahí los diversos niveles de elección que hay, que son 6. El nivel senatorial, nivel de diputaciones, nivel de alcaldías, nivel de regiduría, nivel de directores distritales, nivel de vocalías. Y dice que a cada nivel de eso, la reserva debe ser del 20% del total de las nominaciones en cada nivel. Al margen de toda consideración política, vamos a fijar una posición que yo entiendo que es jurídica. Me importa muy poco que los que estén de acuerdo con la resolución me aplaudan, como tampoco que los que estén en desacuerdo me vituperen. No pertenezco ni al lado oposicionista ni al lado oficial. El derecho de los partidos políticos a hacer reserva de candidaturas, lo que permite a los organismos de máxima dirección de estos designar candidatos y someterlos a la consideración de las bases partidarias, está consagrado en el artículo 58 de la ley 3318, el cual expresa: en el marco de lo establecido en la Constitución y la presente ley, el organismo de máxima dirección colegiada de todo partido, agrupación o movimiento político, con la aprobación de sus integrantes, tiene el derecho de reservar a la conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización o por acuerdos, alianzas o fusiones con otros partidos, agrupaciones o movimientos políticos, un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente al 20% del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores,
directores, subdirectores y vocales de distritos municipales establecidas por la Constitución de la ley. Tiene un párrafo primero que dice: los candidatos escogidos dentro de la cuota del 20% reservada a la alta dirección de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos serán liberados de participar en los procesos internos celebrados para la elección de los candidatos que participarán en las elecciones generales que corresponden. Eso es precisamente lo que significa hacer reserva. Abstraer a determinada persona que aspiran a una elección del proceso interno para la escogencia de los candidatos. El párrafo 2 señala que las candidaturas a cargo de elección popular que correspondan al 20% reservada a la dirección de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos serán inscritas en la Junta Central Electoral en igualdad de condiciones que las candidaturas seleccionadas en los procesos internos celebrados para la escogencia de los candidatos restantes que participarán en las elecciones. Así que no hay diferencia entre el candidato que es señalado por la alta dirigencia como el que fue a una primaria, por ejemplo, y fue escogido. Prima facie, se observa que la ley no indica la base que se ha de tomar en cuenta para deducir ese 20%, pues omite señalar si ella corresponde a la totalidad de las candidaturas en el conjunto nacional, si se refiere a la demarcación territorial o a nivel de elección. Ahí precisamente es que radica el meollo de la discusión. Pero la insuficiencia de una ley no la hace nula e inaplicable. Esto se deduce de las disposiciones del artículo 4 del Código Civil, el cual establece que el juez que rehusare juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia. Esto quiere decir que si a un juez lo encargan de conocer un asunto, no puede decir que el código es insuficiente, que la ley no es clara y que por eso no puede juzgar. Él tiene que juzgar y en ese caso entonces interpretar a la ley y convertirse en un auxiliar como intérprete del legislador para hacer viable la ley. Ese artículo, si bien no es aplicable contra el pleno de la Junta Central Electoral por no tener estas condiciones de jueces, sirve de guía y orientación para convencernos que el vacío legislativo que se presentaba en la disposición aludida no la hacía caer en el desuso y la inaplicación. Por esa razón y por la obligación que a los miembros de la Junta Central Electoral le impuso el artículo 82 de la referida ley 3318, al disponer que la aplicación de esta ley está a cargo de la Junta Central Electoral, así como las facultades que le otorga la ley 2023 orgánica del régimen electoral del 17 de febrero de 2023 para dictar cuantas disposiciones fueren necesarias para el cumplimiento de la Constitución y las leyes en todo lo relativo a las elecciones, se vio compelida a determinar mediante la resolución aludida que las reservas de candidaturas que al efecto deban ser realizadas de un 20% que establece la ley, deberá ser realizada por cada nivel de elección. Conviene precisar que cuando la Junta Central Electoral dictó la resolución 1323, ya la disposición del referido artículo 58 no estaba incompleta, porque el Tribunal Superior Electoral, máximo tribunal para la interpretación y aplicación de la ley electoral, había emitido su parecer al mismo tenor que el dictado por dicha Junta, y el cual utilizó entre sus motivaciones al considerar, mediante su sentencia de fecha 7 de agosto de 2019, que en definitiva resulta ostensible que el artículo 58 de la ley número 3318 no dispone una reserva del 20%
del total de las nominaciones, sino que esta reserva está segregada y se corresponde, como afirma el demandante, eso dice el tribunal, al 20% del total de las candidaturas por los puestos de elección señalados expresamente en dicho artículo. En la ocasión en que el tribunal dictó esa sentencia, declaró sin valor ni efecto jurídico las reservas de candidaturas que al nivel senatorial fue depositada por el PRM, quien la llevó a una reserva de 29 senadores, por violar el principio de democracia interno previsto en el artículo 216 de la Constitución e inobservancia de los artículos 57 y 58 de la ley 3318, al reservarse 29 senadores cuando solo podía hacerlo hasta 6 senadores, y le otorgó un plazo que vencía el 30 de agosto de 2019 para que depositara el nuevo listado de precandidatos. Si bien, como expresa el profesor Eduardo Jorge Prat, las decisiones del Tribunal Superior Electoral no vinculan a la Junta Central Electoral, es iluso pretender que este organismo dicte resoluciones que contraríen el criterio jurisprudencial de dicho tribunal, a sabiendas de que frente a un eventual recurso de apelación serán dejadas sin efecto. Estoy de acuerdo con el criterio que sirve de fundamento a la referida resolución, porque entiendo que el mismo es cónsono con la finalidad del límite de la reserva de las candidaturas. Cuando una ley no es clara y deja lugar a la interpretación, se debe tomar en cuenta cuál ha sido la finalidad de la norma, qué persigue esta y cuáles son sus fines. Aunque pareciere que el derecho a reservas es una prerrogativa que se le otorga a la máxima dirigencia de los partidos políticos, no debemos olvidar que el mismo se estableció para restringir la facultad fáctica que éstas tenían de disponer de la mayor parte de la candidatura para concederlas a los más allegados o a los que mejores condiciones económicas tuvieran para enfrentar el proceso electoral, marginando a la mayoría que se veía obligada a aceptar las imposiciones sin que existiera un tope de esas acciones excluyentes. Con ello se desconocía el interés de la Constitución de que se garantice el derecho al voto de manera general, excluyendo solo a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y a quienes hayan perdido los derechos de ciudadanía o se encuentren suspendidos en esos derechos, como lo dispone el artículo 208 de la Constitución. De igual manera, esa práctica vulnera el numeral 8 del artículo 4 de la referida ley 2023, el cual, a definir el concepto pro participación, precisa que la normativa que regula la materia debe ser interpretada por los órganos electorales a favor de la mayor participación de ciudadanos y organizaciones políticas en los procesos electorales, y el artículo 6 de dicha ley, que consagra que los derechos a elegir y ser elegibles son los ejercidos en los procesos electorales a través de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos debidamente constituidos de conformidad con la Constitución y las leyes. La regla general es que el derecho a la participación en la escogencia de los candidatos a cargos electivos debe beneficiar al 100% de militantes y afiliados y no a la cúpula dirigencial. Eso es lo que impone la Constitución Dominicana cuando en el artículo 216 dispone que los partidos políticos en su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley. Por lo que el derecho a la reserva del 20% de las candidaturas para personas que no son sometidas al rigor de la escogencia colectiva se trata de una excepción y como tal debe ser interpretada de manera muy restrictiva. Con la limitación del 20% no se concedió un derecho a la dirigencia partidaria, sino que se le puso término a la práctica viciosa
de las autoridades de los partidos políticos de disponer de la gran mayoría de candidaturas, como ya hemos expresado. La interpretación de que la aplicación del porcentaje de reservas debía recaer sobre la cantidad de candidaturas a nivel nacional podría generar como consecuencia que las candidaturas más trascendentales del espectro electoral, que son las correspondientes a diputados, senadores y alcaldes municipales, pudieran ser reservadas en un 100% por la cúpula dirigencial, con la participación cero de la base partidaria. Nos explicamos. En las próximas elecciones están en juego 2.749 candidaturas, por lo que el 20% de la reserva asciende a 550 candidaturas. En base a ese criterio de interpretación, le bastaría a un partido político enviar a todos los candidatos a directores, subdirectores y vocales, funcionarios de menor relevancia y parte de los regidores a disputar sus aspiraciones por los medios que haya establecido el partido, para que éste pueda designar por dedos todos los candidatos a senadores, diputados y alcaldes. Ello así, porque se van a elegir 32 senadores, 190 diputados y 158 alcaldes, que totaliza 370 candidaturas, cantidad significativamente inferior al derecho a la reserva, si lo tomamos en cuenta a nivel nacional, que como ya indicamos, asciende a 550. Es obvio que este resultado no es el que persigue el referido artículo 58 de la ley 3318. Ese no es el espíritu de la ley a restringir la reserva a un 20% de la candidatura. En cambio, con la interpretación dada por el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral, los partidos políticos solo pueden reservarse 6 senadores, 38 diputados y 32 alcaldes. Reservas mínimas, que es lo que persigue la norma de que se trata. Por eso coincidimos con la interpretación de que las reservas de candidaturas que al efecto deban ser realizadas de un 20% que establece la ley, deberán ser realizadas por cada nivel de elección, como precisa la reiterada resolución de la Junta Central Electoral. Está claro que si se le sometiera en su consideración, el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra sobre la interpretación que debe darse al artículo en cuestión. Por lo que debo adelantar que ese alto tribunal, si bien no estaba analizando el alcance del artículo 58 de la ley 3318, sino el artículo 53 de esa ley relativo a la reserva en favor de la mujer, por su sentencia TC 010420 del 12 de mayo de 2020, consideró que para ello no podía tomarse en cuenta el número de candidaturas nacionales, sino por la demarcación territorial. Para justificar ese acerto, precisa que si se hiciera por propuesta nacional, se correría el riesgo de que los partidos políticos pudieran concentrar la cuota de las mujeres en una sola demarcación o en varias, prescindiéndose del liderazgo femenino en cada demarcación territorial. La esencia de ese criterio es aplicable al caso que nos ocupa mutatis mutandis, señalando que si se hiciera por propuesta nacional, se correría el riesgo que los partidos políticos pudieran concentrar la cuota de reserva de candidaturas en algunos niveles de elecciones para desconocer el espíritu de la ley. Con esto presento lo que yo considero podría ser la base jurídica para la discusión del plenario. Don Julio, ¿puede educarnos sobre la posición de los dos grupos, o los grupos que hacen? ¿Qué es lo que yo planteo en grupo? Porque esto es opuesto, porque yo he oído que dicen que esto favorece al gobierno. O sea, yo no conozco mucho el tema. Entonces, podría decirnos que los 14 partidos que objetan la ley, ¿por qué ellos lo objetan? O la resolución, ¿y por qué se dice que esto favorece al gobierno? Los partidos objetan porque consideran que debe hacerse
la reserva sobre la base de las candidaturas nacionales, la totalidad de las candidaturas nacionales, es decir, que son 2.749, el 20% es 550. Entonces los partidos políticos dicen, yo tengo 550 candidaturas que puedo reservármela. Yo puedo utilizarla a todo, en cualquier nivel, no el nivel, es decir, no 20 senadores, sino que son 550 candidaturas, no importa que sean vocales, no importa que sean subdirectores. Eso significa que los partidos políticos, por ejemplo, como los vocales no tienen importancia, no hacen reserva de ningún vocal, que le importa un vocalito a un partido político para garantizarle un cargo, y lo manda a que vaya al proceso interno. Entonces le queda el número que corresponden a esos vocales, que son 147, le queda a los partidos políticos, que pueden utilizarlo para utilizar ese número para los senadores, por ejemplo. Ya con esa disposición que tomen los partidos políticos, puede cualquier partido político reservarse la totalidad de los senadores, porque no están violentando el 20%. ¿Por qué dice que deduzco yo? No se ve muy claro. Lo que pasa es que como los partidos políticos, sobre todo los dos partidos políticos que podrían enfrentar la posición del gobierno, están basando su fuerza en las alianzas que hagan con partidos pequeños y ellos entre sí. Con la interpretación que da la Junta Central Electoral, tiene menos disponibilidades para el manejo de los diputados, los senadores y los alcaldes. Entonces, por eso hace menos apetecible o menos deseable una alianza cualquiera. En esa es la forma que yo la veo. Yo no veo otra manera de que el gobierno se beneficie. Solamente eso, que dificulta las alianzas. Y que dificulta las alianzas porque, como un vicio, y es otra cosa que hay que aclarar, las alianzas no implican necesariamente repartición de candidaturas. Las alianzas implican identificación de mira, de meta, de objetivo, de cuestiones programáticas, ideológicas. Eso generalmente es lo que da lugar a una alianza. Pero claro, se manifiesta a través de la utilización de la candidatura. Hay menos posibilidades de que el PLD, por ejemplo, ofrezca a la FUPU, al PLD, 10 senadores. No pueden hacerlo con la interpretación que hace la Junta. Pero con la interpretación de que se tome en cuenta la totalidad nacional, sí puede haber una alianza en base a la reserva de 10 senadores. Eso es lo que yo veo en ese aspecto. Ese 20% incluye también la cuota de las mujeres. O sea, 25%, ese 20%. No, eso aparte. Las mujeres del 40%. Es un 40%. Entonces, solamente del 80% restante es que va la cuota de las mujeres. Sí, las mujeres es que tienen que ponerla en posiciones ganables, un 40% y no más del 60%. Hay decisiones, esa sentencia que yo le señalo del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional ahí no habla de nivel de elección, sino de demarcación territorial. Es decir, si en un municipio hay 40 candidaturas, por lo menos 16 tienen que ser mujeres. No se toma en cuenta el 40% de a nivel nacional, porque si fuera así, habrían demarcaciones donde no habría mujeres, mientras en otras habría muchas mujeres. Es decir, que no, eso es aparte. Eso es una regulación que está en el artículo 83 de la ley. 53, este es el artículo 58. Son dos situaciones distintas. El tribunal decidió constitucional sobre la cuestión de las mujeres, pero da la pauta de cuál sería la interpretación que le dé si se llevara este caso. Entonces a las mujeres sí se le puede dar la participación debajo a nivel de directores, sea alcalde pedáneo, porque con las mujeres no hay realmente los 6 niveles, sino con las mujeres de acuerdo con el Tribunal Constitucional. No, con las mujeres lo que se hace no es el nivel de la candidatura, porque podría haber un problema si se aplicara el nivel de candidatura con las mujeres. ¿Cuántas candidaturas hay
en una demarcación, un senador, no se podría aplicar una cuota. Entonces, por eso el Tribunal Constitucional ha establecido por demarcación territorial. Si cuánta candidatura hay una demarcación, el 40% tiene que ser de mujeres. Son dos situaciones distintas. Sigamos, comience, bombardeo. Hay un artículo esta semana que publicó Cristóbal Rodríguez en Diario Libre. Creo que trata, yo lo leí, trata el tema, porque creo que se ha alegado que es inconstitucional lo que dictaminó la Junta Central Electoral y él hace mención a una sentencia del Tribunal Constitucional. No recuerdo, pero imagino que debe ser la que mencionó el magistrado. Y al final lo que recuerdo, él concluye que lo que dictaminó la Junta es constitucionalmente válido. Eso fue en Diario Libre esta semana que Sí, yo vi la referencia, no vi el artículo, pero vi que alguien dijo que él estaba de acuerdo. Sí. Y sin embargo, Eduardo Jorge Prat no está de acuerdo. Pero Eduardo Jorge Prat dice un argumento, Eduardo Jorge Prat dice un argumento muy frágil, que yo lo cito ahí. Él dice que la Junta no puede hacer eso porque las decisiones del Tribunal Electoral no son vinculantes, sino crea precedentes que la Junta esté obligada. Pero una cosa es que no crea precedentes, que la Junta no esté obligada a que la Junta no tenga facultad de asociarse con el criterio del Tribunal Electoral. Esa es la situación. No se lo impide asumirla. No se lo impide. Lo que ya no está obligada, la Junta pudo haber hecho otra cosa. Pero el hecho de que haya tomado esta decisión no choca con ninguna disposición legal, ninguna norma. ¿Se aplicó esto en el 2020? Esta resolución. Al Sí, PRM le objetaron. esta resolución es de ahora, pero en el 2020, óyeme, el PRM hizo una vagamundería enorme. Presentó de 32 senadores, se reservó 29. De 190 diputados, se reservaron como 160, 130. Pero el Tribunal Superior Electoral solamente le anuló la reserva de los senadores porque fue alguien, un candidato a senador, que hizo la queja, no objetó los demás aspectos. Entonces se le anuló y le dio un plazo para que regularizara la situación y presentara un nuevo listado observando esa regla. Incluso el Tribunal Electoral señala los números por cada nivel. De senadores dice la cantidad de puestos son 32. Eso lo dice la sentencia. El 20% son 6. Diputados son 190. El 20% 38. Los alcaldes y alcaldesas son 158. El 20% 32. Regidores y regidoras son 1,164. El 20% 233. Directores son 235. El 20% son 47. Los subdirectores también son 235. 47 el 20%. Y los vocales son 735 y 147. En total, 2,749 candidaturas. Y de hoy el tribunal, en la sentencia incluso pone el cuadro señalando qué porcentaje significa en cada caso. 550 es el número de reserva. Los partidos políticos, si yo tengo 550, yo lo atribuyo como quiera. 32 senadores, 190 diputados. No es posible admitir ese razonamiento, porque ¿cuál fue la finalidad de la ley? ¿Qué es lo que perseguía la ley? Que los partidos políticos pudieran reservarse todos los senadores y todos los diputados y no darle participación a la militancia para que participe hay ningún aspirante para que participe en los procesos internos. Obviamente que no. Por eso, como hay niveles de elección, que son 6, eso que hemos señalado, el Tribunal Electoral y la Junta ha decidido esa situación.
Magistrado, irradiame un poquito de luz. En el procedimiento la Junta no demostró, no reflejó, proyectó como cierta ambivalencia, porque mire, originalmente lanza como un borrador, ¿verdad? Usted recuerda. Entonces los partidos luego respondieron con una propuesta y de una manera meteórica. Es más, algunos partidos alegan que no se le tomó en cuenta en lo absoluto, pero en cuestión de días, 2 días, la Junta terminó fijando su posición con una sentencia que pudo, me imagino yo, como leguleyo, que esa sentencia pudo haber sido lo que originalmente se debía publicar y no un asunto de un borrador, porque la ley es la ley, está ahí. Ahora, lo otro es, magistrado, todo parece indicar que ese marasmo, aunque los políticos dominicanos tienen sus peculiaridades para tratar los asuntos y para buscar un bajadero, pero conforme van las cosas, todo luce que al interior de los partidos y la Junta no hay una solución. No parece que ese bajadero sea factible así rápidamente. Entonces, la instancia que queda, si yo no estoy equivocado, es el Tribunal Constitucional, ¿verdad? No, el tribunal, primero reconsideración de la propia Junta, revisión de la propia Junta. Sí, entonces los Después partidos tienen... el tribunal electoral. Sí, el Tribunal Electoral, perdón. Entonces, déjeme preguntar. Y si el Tribunal Electoral también podría haber luego ante el Tribunal Constitucional para allá, para si hay una cuestión de inconstitucionalidad alegada. Usted como jurista, irrádieme luz. Para el tiempo que hay disponible, esto no terminaría afectando el calendario electoral de manera significativa. Además, usted que es un conocedor de la materia, ¿qué tiempo tiene disponible para evacuar una decisión el Tribunal Electoral? Bueno, porque tengo entendido que ya es cuestión de junio o julio, a comienzos de julio. El 2 de junio deben hacerse las reservas. El 2 de junio. Dígame, explíqueme todo eso. El primer aspecto, en eso, yo me he limitado a hacer un análisis jurídico de la norma, de la resolución. Es decir, no de las formalidades, porque incluso no sé, yo no sé si hay un procedimiento para la Junta Central Electoral adoptar resoluciones. Debe convocar a los partidos políticos, debe oír la opinión de ellos, debe darle un plazo. Ellos deben responder y luego disponer la Junta. No sé si eso se cumplió. Yo no me entré en ese detalle. Solamente me interesó el debate jurídico de esta situación. Si no puedo hablar de eso. Lo otro, aunque hayan esos recursos, la decisión sería ejecutoria. Hay que seguir para adelante. Independientemente de que haya un apoderamiento del tribunal, está vigente la resolución, a no ser que el Tribunal Electoral disponga la suspensión hasta tanto se coloca. El tribunal, recuerden ustedes lo que pasó en las elecciones pasadas. Ustedes no recuerdan que la audiencia se conocía por la mañana y se fallaban en la tarde. Eso depende del interés que tengan de tomar una decisión. Creo que incluso en las elecciones pasadas hubo decisiones que quedaron pendientes de decidir si las elecciones no se detuvieron. Recuerden la cuestión del transfugismo, la misma cosa que le atribuían a Leonel Fernández, que fue rechazada, la candidatura en un partido y entonces se fue y se presentó como otro partido. Eso creo que el tribunal lo decidió después, esa situación. Es decir, eso no optaría para que el proceso se celebre. Y si hay una desobediencia por parte de los partidos, porque no es posible elecciones sin partidos. Sí, entonces, es posible. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo en el 74? Aparecieron las Jaraburgo. Siempre aparece. No aparece muchísimas contratas. Siempre hay contratas. Una pregunta. Hay 14 partidos apoyando la resolución. Exacto. Siempre, óyeme, incluso eso lo planteó Dante
y se lo han comido porque eso fue un error. Es como yo y decía, bueno, a Domingo Páez, eso fue un error delante porque un partido que se está debatiendo con la FUPU de quién se lleva qué y cuál es la segunda parte. ¿Quién se va a ir con un partido que no se sabe si va a participar en las elecciones o no? Por eso la FUPU dijo, no importa lo que pase, nosotros vamos para las elecciones. Eso es hasta un error de decir, no, que si no resuelven esto. Pero ingeniero Castellano, perdónenme, magistrado, ingeniero Castellano, ¿cuántos partidos que están legitimados en la Junta? Porque mire, ahora dicen que hay 14 a favor con el partido de gobierno. Y ayer decían que hay 23 en contra de la resolución. Entonces, ¿en cuánto es que vamos? Como 30 y pico son. Son 38. Una pregunta estúpida quiero hacer. No, no me la hagas esto. Hay cosas del sistema democrático a que estamos sometidos que yo como que no entiendo. Yo vivo en Santo Domingo Este, ¿verdad? Que es un municipio. Se supone que los partidos en este municipio están organizados según la ley y que tienen que convocar asambleas en este municipio porque va a haber elecciones de legisladores y de síndicos y de los que pero ¿cuándo es que ellos convocan? ¿A quiénes convocan? ¿Quién conoce la lista de miembros de los partidos en este municipio? ¿A quién es que hay que pedirle eso? Porque se supone que los que escojan los miembros del partido en este municipio tienen que ser los candidatos por el distrito este, por el que sé yo qué, de acuerdo a cómo esté organizado, según el sistema democrático, como yo lo tengo en la cabeza. Porque es la única manera de que la población escoja y hay que dejarlo que ellos hagan su campaña por las calles, por las esquinas, casa por casa, identificándose como candidato de tal partido que fue escogido previamente en una primaria. Porque el problema es ese. ¿Cuándo son las primarias en los municipios? Para escoger los candidatos. ¿Y quién es el que está convocado para escoger esos candidatos? Es un fraude, el sistema es un fraude. Por eso es que el narcotráfico se cuela con todos los candidatos que le da la gana. A través de los porcentajes, de eso que se está discutiendo, que es una cosa que es la cúpula de los partidos que está discutiendo eso, para ver cómo se autocomplace y le saca beneficio a ese partido que no significa nada en los municipios y en los pueblos. No va a haber liderazgo realmente democrático, popular, aquí en Santo Domingo Este. Por ejemplo, yo quiero identificar que me pongan los candidatos, todos los partidos. Hay partidos que no tienen a nadie aquí en este municipio. Por lo tanto, no pueden reunir a nadie, ni escoger, ni hacer primaria de nada. Entonces, el sistema democrático no funciona. Eso es lo que yo quiero hacer ver. Porque aquí hubo unas elecciones organizadas en unos meses después de la muerte de Trujillo y seguimos haciendo la misma metodología con la que se escogió a Juan Bosch. Una trifulca y una discusión permanente en una cúpula de trujilletas, garrapatas del buey, etcétera. Seguimos igual. En Santo Domingo Este, ¿cuál es la oferta que me hacen los partidos sobre la base de un registro que ellos tengan organizado en Santo Domingo Este? El que no tenga público en Santo Domingo Este como partido regularmente organizado está descartado, no puede convocar primaria, no puede convocar nada. Entonces ahí se vería que los partidos que realmente tienen representatividad le pasarían por arriba a los porcentajes del 20% de todo. Estarían obligados a escoger los candidatos que la población escoge. Pero por eso es que la pregunta mía es estúpida. No, no es tan estúpida, Juan Manuel.
pero no puedo yo respondértela porque yo nunca he hecho vida partidaria. Pero precisamente eso es lo que quiere esta resolución evitar. Porque los partidos políticos quieren que se siga con aquella práctica. ¿Tú no recuerdas cuando Corporán de los Santos fue a depositar su candidatura a la Junta Central Electoral, que estaba Joséito Mateo? Bueno, todo lo contaba Joséito Mateo. Cuando salieron del partido, estaba Joséito Mateo como regidor, y cuando llegaron a la Junta, había otro regidor. Es decir, en el camino quitaban a los candidatos. Es decir, la cúpula dirigencial es lo que siempre ha estado señalando. Pero, Juan Manuel, ese es el problema de la democracia, porque en definitiva la democracia se elige, la gente elige a los candidatos, pero siempre los precandidatos nunca lo han elegido los votantes, siempre se le imponen. Y esa es la situación. Tú tienes razón en lo que dice. ¿Quién escoge? Hay una calendarización, es decir, la Junta señala y está establecido, y hay una ley que establece la forma de cogerlo. Ahora, de que se cumpla es otra cosa. Porque en definitiva los partidos políticos, la democracia siempre son decisiones que se toman en los cuartos secretos, en las alcobas, y ese es uno de los vicios de la democracia. Magistrado, ¿dónde reside la debilidad? Porque miren, desde afuera yo, como intruso en la materia, noto que este es el país mejor normatizado. Nosotros tenemos ley hasta para ir al sanitario, y perdónenme la vulgaridad. Todo está regido acá. Pero ¿dónde está la debilidad de nuestra estructura jurídica? ¿En la formulación de la ley en el Congreso o en la debilidad y errores de quienes están llamados a aplicarla? Porque, por ejemplo, aquí hay ya ley electoral, ley de partido, con sus errores y con sus virtudes, pero se vive en un marasmo constante. Entonces, ¿no sería interesante como que de manera un poco crítica y un poco más responsable la sociedad exija que cambiemos realmente la ruta? Trifolio, tú, yo y la mayoría de los que estamos aquí somos proclives al incumplimiento de la ley, a no cumplir la ley. Y tú lo sabes. ¿Acaso no está sancionado a un peatón cruzar por el medio de la calle? Tú has visto a alguien, son muy poca gente que van a la esquina a cruzar, y es una tontería. Y no está prohibido tirar un papel en la calle. ¿O acaso la gente cree que eso en Estados Unidos, que la ley lo prevé? La ley es suficiente. Aquí hay incumplimiento de la ley y no hay autoridades que hagan cumplir la ley, porque todos se prestan al rejuego del incumplimiento y todo el mundo le saca provecho a ese incumplimiento. Ahí es que está el detalle. Magistrado, yo tengo una pregunta. La ley de explicación es cuestión de que incumplimiento. Oye, no hay una tendencia. Yo tengo amigos que pudiendo hacer la cosa bien la hacen mal, y yo le llamo la atención, pero ¿cómo es posible? No sé si ustedes conocen gente que pudiendo hacer la cosa bien la hacen mal. Y es una tendencia que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a eso. No hay un régimen de consecuencias, todo el mundo hace lo que le da la gana. Nada es nada, todo se justifica. Magistrado, yo tengo son dos preguntas, pero la primera es, yo quisiera saber ahí voy yo a pelear con el primo. Ahora mismo. No, se la voy a poner suave. ¿Qué mecanismos legales existen para impugnar o modificar esta ley en caso de que se considere injusta o constitucional? Y la otra... Dame esa botellita de agua. No, ahora mismo te la damos. Y la otra pregunta es, a mí me gustaría, como usted explicó esto ya desde un punto de vista... Mire, está vomitando. Déjeme hacer la pregunta de nuevo. Está bien. Bruno, te voy a poner mute por un segundo. Entonces, la otra pregunta es, pero me gustaría que usted lo explique ya en un lenguaje más. Hágase de cuenta que al que estudió un tercer grado, pero tiene derecho a votar, ¿ok? ¿Qué beneficios y desventajas tienen esta resolución para lo que sería la democracia y la participación ciudadana? Pero desde un punto de vista, una explicación muy llana, muy simple, para que no solamente la entiendan ustedes, sino también otro tipo de personas, obviamente.
Bueno, lo primero ya hablamos, la impugnación que puede, la resolución, tú hablaste de la ley. Si hay la impugnación ante la misma Junta Central Electoral, una revisión, cuando pasa de la Junta Central Electoral al Tribunal Superior Electoral y por último el Tribunal Constitucional. Si es la ley que se quiere combatir, lo que hay que modificar el Congreso Nacional, otra ley, modificar esa ley. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Que no habría la queja que dio Juan Manuel. Que cada candidato sería el resultado de la voluntad real y efectiva de los votantes, de los electores. Que son los electores, que la ciudadanía es la que determina quién va como candidato, no la cúpula dirigencial. No es el comité político, no es la junta directiva de un partido que va a imponer los candidatos, sino que es el concierto de la militancia o simpatizante o de los electores cuando el sistema de votación de la primaria es con el padrón abierto. Como hizo el PLD, sí, son la gente la que está manifestando. Y como dice la Constitución, se cumple con el interés democrático, así se actúa de manera democrática, es decir, la manifestación de la mayoría de los votantes. Esa es la razón. Y claro, si es así, está sujeto a haber mejores candidatos. Digo, eso podría ser teórico, porque estos malos candidatos, esos malos diputados que hay ahí, esos malos senadores que hay ahí, es el pueblo que lo ha elegido. Lo que sufren de la mala acción de los diputados, los senadores, son precisamente los que lo han escogido a ellos. Hay una serie de vicios que va más allá de la discusión en una simple tertulia, que es lo que genera todos esos males. Como alguien dijo, creo que por aquí, hay problemas sistémicos que no se resuelven con una discusión, ni que siquiera con una ley, ni una disposición. Eso es. Pero el Yo quería decir algo. presidencial, Claro. En primer lugar, la cúpula del partido es la que decide si es en una convención abierta o una convención cerrada. Ahí se está aplicando lo que yo sugiero, es decir, si es cerrada, es nada más con los miembros del partido que van a escoger el candidato presidencial. Pero si es abierta, es todo el que quiera participar en esas primarias de ese partido. Pero ellos se reservan el derecho de decir cómo es que va a ser la convención. Pero eso está correcto, Juan Manuel. Porque ¿qué diablo haces tú votando por un candidato que presenta el PLD? Precisamente esa es la diferencia entre los partidos. Eso es el resultado de la diversidad de partidos. Incluso eso de permitir elecciones abiertas se presta lo que se ha prestado en el pasado, que lo que sea contrario a un partido determinado imponga un candidato para que el partido pierda, Lo normal es que sea el partido, los miembros de un partido que tienen una orientación, una línea programática, una meta, lo que diga yo quiero que el que me gobierne siga este sendero, esta ruta o esta manera de pensamiento. No cualquiera que ni siquiera conoce el candidato ni sabe lo que persigue el partido ni su ideología. Yo entiendo que lo correcto es que sea cerrado. Pero están las tres modalidades establecidas. Convención de delegados, encuesta y elecciones cerradas. No, allá está encuesta. Sí, Exacto, encuesta. Pero lo que Juan Manuel critica que sea la cúpula que determine, que sea solamente los partidos, los miembros del partido. Pero cada partido Juan Manuel entiende que sean todos los electores lo que decidan los candidatos de cada partido. Y yo creo que es preferible que sea cada partido, la persona que reciben una orientación. ¿Por qué tú estás en un partido político y no tengas? Carlos Pérez quiere hablar. Carlos Pérez. Bueno, bien, en primer lugar yo quiero felicitar al magistrado porque ha hecho un esfuerzo para presentar algo que para la mayoría de la población es complejo y no lo entiende, pues hay muchos detalles técnicos, pero él ha hecho un esfuerzo por
por presentar lo más llanamente posible, entendible, un problema técnico, ¿verdad? Yo creo que, como bien también dice el magistrado, el espíritu o la intención de la resolución es democratizar, o sea, aperturar a que los procesos en los partidos políticos sean cada vez más democráticos, más inclusivos y más participativos. Porque poniéndole un tope a la reserva, pues se le pone un tope a las cúpulas de los partidos. Y desde ese punto de vista, no viéndolo desde un partido político particular, sino desde el proceso democrático, que debe ser así, pues trae sus beneficios, ¿verdad? Ahora, como bien ahorita decía Bruno, los partidos políticos tienen tres mecanismos para elegir su candidato. Que está la encuesta, está la asamblea de delegados, en una asamblea que deben ser cerrada, como bien dice el magistrado, de gente que más o menos piense igual. Va a elegir un candidato que más o menos piense o que tenga alineamiento con mi pensamiento. Eso es lo lógico, eso es lo de esperar, porque si no se puede dar lo que bien dice el magistrado de que yo mando a votar por un candidato malo para después derrotarlo en las elecciones. Recuérdense que estamos todavía a nivel de candidatos de partido que se van a presentar al electorado general. Entonces, está la asamblea de delegados que tiene que estar esos procesos supervisados por la Junta Central Electoral para que tengan para que tengan validez. No es que hicimos una asamblea de delegados en el hotel tal y eligimos a Juan, Pedro y a María. No, así no. Tiene que ser proceso supervisado por la Junta Central Electoral con el padrón de ese partido, para que precisamente no voten personas que no estén en ese padrón. Y el otro mecanismo de seleccionar a los candidatos es a través de primarias, que es una participación no de la cúpula dirigencial del partido, como sería en la asamblea de delegados, sino a través del voto directo de los miembros que están en ese partido. Los partidos, por muchas veces abocados a la inmediatez y a la economía, ¿no?, procesal y economía, pues muchas veces deciden por asamblea de delegados, que es más fácil reunir de un partido político a los delegados que convocar a una primaria donde y más controlable también. Y más controlable, tiene más control de 50 delegados que de 1.500 votantes. Entonces, generalmente los partidos, por economía procesal y por economía y porque le conviene, pues eligen la asamblea de delegados. Muchas veces, por ejemplo, en la circunscripción 2, que se van a elegir 2 diputados, incluye a Puerto Rico. Esta circunscripción va desde las Islas Vírgenes hasta la Patagonia de Argentina. Imagínense, cogiendo la Florida, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Curazao, Aruba. ¿Cómo se puede hacer una encuesta ahí para elegir un candidato? Prácticamente imposible. Entonces, incluso es difícil hacer la primaria, porque va a tener votante en Argentina, una primaria. La Junta no tiene, los votantes de Argentina se van a quedar, la Junta no tiene allá, no tiene en Venezuela, no tiene en Panamá, o sea, no tienen todos los sitios que entonces, ¿qué es lo que en este caso se debe hacer? Es más económico y es más práctico hacer una asamblea de delegados, porque los delegados más o menos se saben y quiénes son y son pocos y se pueden hacer. Así que, en definitiva, yo creo que la resolución de la Junta favorece el proceso democrático, lo hace más rico, lo hace más... y además le da un número sustancial, el 20% es mucho. Es una cantidad, o no es mucho, es una cantidad suficiente para que un partido también no se le niegue la oportunidad de esa dirigencia elegir personas que de otra manera no están dispuestos a someterse ni a procesos de primaria, ni a procesos incluso extrapartidos o personas que no pertenecen al partido. El partido se puede reservar esa candidatura de una persona, vamos a poner de ejemplo, por ejemplo, que un partido X
quiera llevar de candidato al magistrado, que no es de ningún partido. Pues ese partido se reserva esa candidatura porque considera que el magistrado Julio Aníbal Suárez pues, es un candidato bueno para el puesto que sea, ¿verdad? Pues entonces se reserva y ese no es, entraría dentro del 20%, no entraría si se hace una asamblea de delegados porque el magistrado no está en el padrón de ese partido. Así que ese 20% es bien flexible de elegir personalidades destacadas. Ahí se pueden colar otras personalidades también, entre comillas, que ya sabemos cuáles son, que se pueden colar por cuestiones económicas, por cuestiones de tal, pero ahí está ese riesgo que se cumple, pero se cumple con un 20%, no con un 80%. Así que en sentido general yo estoy de acuerdo de que es un mecanismo democrático para fortalecer los procesos democráticos inclusivos de los partidos. Las reservas son buenas, siempre son buenas las reservas, claro, no es muy amplia. Y en los partidos políticos hay personas que los partidos políticos necesitan y el mismo Estado lo necesita, pero que no tienen ninguna popularidad. Es decir, tú no puedes presentarlo o llevarlo a la base. Y pongo el caso, oiga qué caso más simple, más elocuente, Hugo Tolentino Díaz. Ustedes se imaginan lo que el legislador que fue Hugo Tolentino Díaz, pero que hubieran sometido a Hugo Tolentino Díaz a la base a ver si conseguía votos para regidor siquiera. Y como eso hay varios en todos los partidos políticos, un tipo de personas que el propio país necesita que vayan a esas funciones. Y para esos casos, y la ley establece eso, incluso además de las alianzas, para los mismos dirigentes de un partido, conviene que haya una reserva. Pero como hemos dicho, no puede ser a nivel de que sea el nivel de elección por completo. Usted no puede concebir que un partido se pueda, como pretendió el PRM en el 2020, que de 32 senadores, 29. Se reservó 29 y tuvieron que anulárselo. Creo que está Bruno pidiendo la palabra para allá. El abuelo. Se fue el abuelo. Mingo Milongo, el mango sabroso. Ya estoy en el aire. Sí, ya estás. Sí, que ya fíjense, yo estoy aquí en el botánico, en el zoológico de Miami. Y ya me están jalando las orejas, fíjense. Ten cuidado si no te dejan salir. No, yo soy un ratoncito, un arrierito, no quepo aquí. Oiga, todo esto es cierto, pero también en todo que ha participado en procesos electorales, gremiales, políticos, aunque no haya reserva, hay cargos que la gente toma y que se negocia para que decline en base a una unión, porque van a haber muchas uniones. Y creo que eso es lo que está preocupando a la mayoría de los partidos, que con este bloque tan grande que se va a hacer reserva de un 20 es muy poco. Pero el análisis que hace el magistrado permite todo eso. Permite, o sea, lo que yo no entiendo es por qué hay tal radicalización de decir que no vamos a las elecciones si no se hace de forma contraria. Eso todavía no lo entiendo. Fue un error. Y después de esta intervención me voy a callar un poquito, voy a oírlo y voy a salir para que no me terminen por dar con un carterazo a mí. Para que te tiren a los leones. Magistrado, usted habló de los plazos para presentar usted habló como el caso de Joséito Mateo hace tiempo. ¿Usted sabe los criterios que se utilizaron para crear esos plazos? No, antes no había plazo, antes podía ser el día anterior. Yo digo ahora. No, ahora no. No, precisamente eso, todo está sometido a un plazo. Sí. Antes no había primaria, pero ahora hay que decir la reserva. Creo que tiene que ser un mes antes de la apertura de la campaña. Creo que dice que tienen que... La ley lo establece todo eso. Sí, que tienen que presentarlo. Él está hablando con nosotros, yo lo quité. Perdón, Bruno, si lo quité, perdóneme, que es que se estaba metiendo un ruido ahí. Él está hablando allá con la feria. Ok. Aquí, lo que pasa es que antes era a mano y lo llevaban y después era escrito a mano y lo rayaban y escribían el otro nombre abajo. Era así hasta última hora, a las 12 de la noche. Sí, no había plazo. No había plazo.
Bueno, señores, yo me despido hasta el próximo sábado. Ok, Tengo Bruno. el compromiso de presentar algo. Disfrute Si ahí. quieren, lo dejo con la imagen de unas aves aquí. Ah, pues póngala, vamos a disfrutar eso. De unos mangos. No. Hay un caso significativo, igualmente, Los mangos. de el diputado más votado en Santiago, La sabe y los flamencos. PRM, y está preso en Estados Unidos. Ajá. Lo tuvieron que sacar del partido de la Cámara. Ese es otro tema, el narco y la política. Bueno, señores, buenas tardes a todos. Bye. Precisamente el peligro de la reserva es que se puede elegir un candidato como Hugo Tolentino Díaz, reservar, o el magistrado, ¿verdad? Que lo puse de ejemplo, con todo el cariño y el respeto, pero también se puede colar unos tiburones. Así mismo. Pero es un peligro del proceso. Eso último que señaló de que se puede eventualmente cualquier individuo tenga dinero o influencia monetaria comprar una candidatura. Hay una serie de mecanismos en ese sentido y con la preocupación de si, cómo registran, cómo saben los partidos a quienes escogen o cómo va alguien de delegado que esté previamente, que esté o no esté previamente registrado. Es que hoy en día todos los partidos ya tienen su sistema de militantes, simpatizantes de base, dirigentes en la cúpula más alta y en las cúpulas medianas. Lo tienen registrado en una base de datos y hasta en la Junta Central Electoral. Eso no es a lo loco. Los comités de base, comité intermedio, comités inmediatamente superiores como comités zonales, regionales y comité central y comité político están en base de datos y se sabe quiénes son. A la hora que se han convocado a una reunión, tienen que ir con su cédula y presentarla. Y entonces, a menos que no haya algo raro ahí, una falsedad de documentos. O sea, los partidos saben y tienen control ya sobre eso. Eso no es una cosa a lo loco. El problema es el costo de las elecciones, ¿no? Ah, eso sí. O sea, el costo de las elecciones es prohibitivo. O sea, Sí. un alcalde en cualquier ciudad son 50 millones de pesos. Sí. 50 millones de pesos. O sea, ahí está la tentación. $1 millón, ¿entiendes? O sea, con eso que dice el doctor, está la tentación. Sí, y eso que permite que se cuelen. O sea, no importa el mecanismo, o sea, que haya. O sea, no importa si es encuesta, si es de convención de delegados, si es abierto. O sea, la tentación de Cristo. El señor dinero se impone a todos los niveles, en todas las elecciones. Eso es verdad. ¿Cree que Miguel Vargas tiene una base de datos transparente? Bueno. Poderoso caballero de un dinero. Bueno. Y vamos a terminar la grabación para no cometer ningún delito. Oh. Ajá. Sí. Y invitamos a nuestros simpatizantes a mantenerse al tanto de la tertulia de Joricó.